Bienvenidos a nuestro canal. Ucrania ha hecho lo impensable. En un sorprendente giro de los acontecimientos, las fuerzas ucranianas han cruzado la frontera rusa, lanzando una invasión sorpresa que ha dejado a Moscú luchando por dar sentido al desastre. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Cómo ha podido Rusia, con todo su ejército, no proteger su territorio? A partir de este vídeo, la llamada Operación Militar Especial destinada a recuperar territorio ucraniano se ha convertido en una pesadilla para Rusia. Incluso si Ucrania ha sido empujada hacia atrás a través de su frontera en el momento en que usted está viendo esto, una cosa es cierta: esta guerra ha cambiado para siempre. Pero para comprender realmente la magnitud del fracaso ruso, debemos examinar un factor que ha hecho más por debilitar a Moscú que cualquier ofensiva ucraniana: la moderación de la OTAN. Cómo Occidente debilitó a Ucrania frente a Rusia. La moderación de la OTAN. A lo largo de este conflicto, Occidente y Putin se han enzarzado en un tenso juego del gato y el ratón. Occidente ha intensificado cautelosamente su participación, suministrando armas cada vez más potentes a Ucrania. Cada vez, Putin respondía con su habitual amenaza de desatar la devastación nuclear. Y cada vez, Occidente dudaba. Los debates sobre el envío de modernos carros de combate se prolongaron durante más de un año, hasta que Gran Bretaña dijo por fin: «Aguántame el té», y desbloqueó la situación enviando unos cuantos carros Challenger a Ucrania. Sin embargo, a pesar de estos avances, el equipo de primera categoría vino con condiciones. Para no provocar la ira de Putin, las potencias occidentales impusieron fuertes restricciones. No se podían suministrar armas a las fuerzas rebeldes rusas. En un principio se prohibió a Ucrania lanzar ataques contra Crimea, y cualquier ataque transfronterizo por parte de las fuerzas ucranianas estaba estrictamente prohibido. Esto supuso una grave desventaja para Ucrania, ya que Rusia aprovechó su capacidad para lanzar ataques desde la seguridad de su frontera, donde estaba protegida de las represalias ucranianas. Para comprender lo absurdo de esta situación, imaginemos un combate de boxeo. Ucrania se enfrenta a un oponente con un alcance mucho mayor: Rusia. Pero Ucrania tiene prohibido acercarse lo suficiente como para asestar un puñetazo, mientras que Rusia es libre de golpear a voluntad. No es difícil ver cómo podría terminar esta pelea. Pero el verano pasado, las apuestas aumentaron drásticamente. Rusia comenzó a concentrar tropas y equipos justo al otro lado de la frontera de Kharkiv, preparándose para una ofensiva masiva. Los servicios de inteligencia ucranianos habían advertido de la inminencia de un asalto, pero la ubicación exacta seguía siendo un misterio hasta que comenzaron los bombardeos. Con 50,000 soldados preparados para atacar, Ucrania se encontró en una situación desesperada. Pero en un giro sorprendente, el presidente Biden autorizó a Ucrania a utilizar munición estadounidense de largo alcance para interrumpir el avance ruso. Por primera vez en la guerra, se permitió a Ucrania atacar a las fuerzas rusas en su territorio. Los cohetes HIMARS, tanto GMLRS como ATACMS, llovieron sobre concentraciones de tropas, vehículos y equipos rusos, paralizando la ofensiva de Kharkiv. En un solo ataque, Ucrania lanzó más de 120 cohetes de precisión, destrozando las fuerzas rusas en su lado de la frontera. El presidente Biden había autorizado el uso limitado de armas estadounidenses dentro del territorio ruso, en respuesta a ataques rusos o a una cierta distancia de la frontera. Esto seguía poniendo fuera de alcance la inmensa mayoría de los objetivos rusos de alto valor, como los aeródromos, pero garantizaba que Rusia no pudiera concentrar fuerzas en su lado de la frontera sin verse acosada nunca más. Pero nadie podía imaginar cómo volvería a cambiar radicalmente el paradigma tan solo 2 meses después. Incluso después de sufrir una derrota en la ofensiva de Kharkiv y de sufrir importantes bajas en los ataques transfronterizos con misiles y cohetes, Rusia seguía creyendo que el viejo paradigma seguía vigente. La OTAN nunca se atrevería a autorizar una acción militar ucraniana dentro de la propia Rusia, aparte del uso de municiones de largo alcance. Después de todo, Putin se había pasado 2 años sacando el viejo sable nuclear y haciéndolo sonar, asegurándose de que Occidente se autodisuadiera en la medida de lo posible. Esto nos lleva a la situación en la frontera de Kursk con Ucrania justo antes de la invasión de las FAO. Decir que Rusia ha librado esta guerra con extremo lujo sería quedarse corto.
A pesar de la propaganda de Putin de que la OTAN supone una amenaza existencial para Rusia, eso no le ha impedido retirar tropas y equipos de todas sus fronteras compartidas con países de la OTAN. Incluso el exclave de Kaliningrado ha visto retiradas masivas de tropas para prestar servicio en Ucrania. Esto se debe a que, a pesar de la retórica, Putin sabe que la OTAN no quiere, y nunca quiso, una confrontación militar con Rusia. Por lo tanto, es libre de dejar nada más que una fuerza simbólica en sus fronteras con la OTAN. Este mismo entendimiento se extendió a Ucrania. Mientras que los objetivos rusos en Ucrania eran finalmente un juego libre para la UAF, la comprensión fundamental de Putin de las reglas de este conflicto era que Ucrania nunca se atrevería a invadir territorio ruso, especialmente no con equipos de la OTAN. Rusia. Seguridad fronteriza. Claro que las pequeñas incursiones transfronterizas de los grupos separatistas eran una preocupación constante, pero estas incursiones eran rechazadas fácilmente al cabo de pocos días y apenas infligían costes políticos o militares al Kremlin. Así pues, Rusia solo ha protegido históricamente su frontera con Ucrania con fuerzas loyales suficientemente grandes como para disuadir incursiones a pequeña escala y responder a una eventual escaramuza, pero no lo bastante grandes como para detener a una fuerza convencional que pretenda apoderarse de territorio ruso y mantenerlo. Las tropas de seguridad fronteriza del FSB y los reclutas constituyen el grueso de las fuerzas fronterizas rusas y están muy dispersas, mucho menos de lo que sería el caso en una guerra normal entre dos naciones vecinas. Si se tratara de una guerra normal, Rusia mantendría grandes guarniciones a lo largo de toda su frontera con Ucrania, junto con fuerzas de piquete, destinadas a detectar un intento de invasión al que respondería inmediatamente la fuerza de guarnición más cercana. Ucrania carece de la mano de obra necesaria para exigir una defensa a gran escala de la frontera. Pero incluso esta estrategia económica seguiría requiriendo decenas de miles de soldados dados los varios 160 kilómetros de frontera entre las dos naciones que todavía están controlados por Ucrania. Sin embargo, como Ucrania tiene las manos atadas por sus socios occidentales, Rusia no tiene que asegurar su frontera ni siquiera con este nivel de fuerzas tan reducido. En cambio, tiene libertad para enviar esas decenas de miles de soldados y todo su equipo de apoyo a las líneas del frente dentro de la propia Ucrania, dejando su frontera asegurada con fuerzas paramilitares y reclutas mucho menos equipados y entrenados. Esto ha contribuido a ejercer una presión considerable sobre los defensores ucranianos, que siguen teniendo que mantener sus fuerzas de seguridad fronteriza por temor a que Rusia pueda reunir rápidamente una fuerza de invasión en su lado de la frontera sin apenas avisar. Y a diferencia de sus homólogos rusos, estas fuerzas fronterizas necesitan disponer de vehículos blindados y sistemas de defensa antiaérea, pues de lo contrario, Ucrania podría sufrir un catastrófico ataque de flanqueo que amenazaría con colapsar el frente. Invasión exitosa de Ucrania. Es fácil ver a dónde va esto. A principios de agosto, Ucrania explotó esta complacencia con un éxito asombroso. El segundo punto de fallo en la defensa rusa de su frontera se produjo al ignorar los informes de sus tropas fronterizas. Las tropas fronterizas del FSB y sus reclutas empezaron a informar de actividad ucraniana inusual a finales de julio, aumentando su preocupación al creer que posiblemente se iba a producir una incursión importante. Es probable que no conozcamos la verdadera respuesta hasta mucho después de que concluya esta guerra y se desclasifiquen los archivos. Pero es probable que Rusia ignorara estos informes debido, una vez más, a su sentido de la autocomplacencia. Si Ucrania estaba concentrando tropas en la frontera, entonces era solo una estratagema para conseguir que redistribuyeran las fuerzas del frente en el este, donde Rusia estaba y sigue ganando terreno. Sin embargo, tratándose de Rusia, y conociéndose ahora por observadores externos todo el alcance de su incompetencia, es igualmente probable que esos informes nunca llegaran a la cadena de mando. Y si lo hicieron, entonces no fueron compartidos con el resto del aparato de defensa ruso. Rusia carece de una cadena de mando unificada entre el FSB, su Guardia Nacional y el Ejército Regular, y no se sabe dónde podría haberse producido un fallo.
pero las oportunidades son abundantes. Lo que está claro es que la profunda complacencia de Rusia se extendió incluso a la vigilancia de su frontera en tiempo de guerra. La invasión ucraniana se desarrolló sin contratiempos, mantenida en absoluto secreto hasta el último minuto. Un testimonio de la capacidad de Ucrania para mantener una sólida seguridad operativa. Sin embargo, simplemente no hay excusa para que Rusia no haya estado llevando a cabo una vigilancia agresiva de su frontera en todo momento. Las patrullas rusas equipadas con drones de vigilancia deberían haber sido suficientes para detectar la acumulación de fuerzas y dar la voz de alarma. El tercer punto de fallo es la falta de preparación de las defensas físicas rusas. Ucrania se llevó muchas críticas en la dirección de Kharkiv cuando se descubrió que, a pesar de la amenaza de invasión rusa, los mandos locales no se habían fortificado fuertemente contra un asalto ruso. Sin embargo, la diferencia entre las defensas ucranianas al norte de Kharkiv y las defensas fronterizas rusas es significativa. Según los mejores informes, los rusos habían levantado hasta 2 líneas de trincheras, pero con muy poca dotación. Hubo fortificaciones defensivas en las que los ucranianos encontraron una fuerte resistencia, pero al entrar en contacto, la fuerza de invasión ucraniana simplemente las rebasó. Aislados por la retaguardia, los defensores se veían obligados a huir, rendirse o presentar una última resistencia condenada al fracaso. El mejor ejemplo de ello es la actuación de los combatientes chechenos en la frontera. Había elementos del 141 Regimiento Especial Motorizado Checheno, también conocidos como kadiveritas, por su lealtad al jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov. Otro apodo que reciben es Fuerzas Especiales Akhmat, y tienen una reputación feroz, temida incluso por las tropas rusas como algunos de los mejores y más agresivos combatientes de todas las Fuerzas Armadas rusas. Al menos hasta el 24 de febrero de 2022. Cuando se enfrentaron a un combate real, pronto se descubrió que estos guerreros TikTok rompían y huían la mayoría de las veces. Repitieron esta actuación en el Oblast de Kursk, donde decenas de chechenos fueron capturados con Ucrania mostrando su documentación como prueba mientras el comandante de las fuerzas locales Akhmat huía a la seguridad de la retaguardia. En un video de TikTok, afirmó que la razón por la que Akhmat no había logrado defender la frontera era que los ucranianos simplemente pasaban por delante de ellos, y los documentos de viaje chechenos capturados decían lo contrario. Sin embargo, los fallos a la hora de coordinar una defensa no se deben solo a deficiencias físicas, sino también a fallos críticos en la planificación, la estrategia y el mando y control. En primer lugar, Rusia no creó un plan defensivo realista en caso de incursión. Ante la perspectiva de defender una frontera tan larga con tropas limitadas, Rusia habría estado mejor servida creando piquetes a lo largo de la frontera, cada docena de kilómetros aproximadamente y varios kilómetros por detrás de la frontera. Deberían haberse estacionado fuerzas de respuesta rápida armadas con drones, vehículos blindados y defensas aéreas portátiles tripuladas. En caso de contacto, las fuerzas de piquete habrían recibido instrucciones de informar del ataque y romper el contacto, intercambiando durante un tiempo territorio de muy bajo valor militar. Entonces se reunirían fuerzas de respuesta rápida de todos los campamentos vecinos, se agruparían en una fuerza combinada y se enviarían al contraataque. La fuerza de respuesta combinada podría entonces llevar a cabo una acción dilatoria si se enfrentara a un enemigo significativamente más poderoso, o lanzar un contraataque para hacer retroceder a los invasores a través de la frontera. Mientras tanto, las fuerzas de respuesta de los campamentos más alejados tendrían tiempo para reunirse y enviar fuerzas de refuerzo al frente en un plazo de 24 a 48 horas. Esta estrategia habría sido muy útil para los limitados recursos humanos de Rusia, ya que habría sido posible dotar a la frontera de múltiples líneas defensivas con todo el personal necesario. Sin embargo, hay una plétora de razones por las que estaba fuera del alcance de Rusia. La primera es el hecho de que las actuales fuerzas fronterizas y regionales rusas no comparten una cadena de mando conjunta. Fuerzas rusas. Esto no es nada nuevo, ya que incluso dentro de Ucrania, el ejército regular ruso lucha por realizar operaciones conjuntas entre sus ramas, a veces incluso entre unidades rusas más grandes. Las operaciones de armas combinadas siguen estando fuera del alcance de Rusia.
especialmente en su mal defendida frontera. Con una combinación de reclutas y otras fuerzas, los mandos locales se encontraron en desacuerdo sobre cómo reaccionar ante la invasión ucraniana. Y el problema persistió incluso una semana después de que comenzara. Actualmente, Rusia está planeando su contraataque para contener a las FAO, pero este plan está siendo recibido con extremo escepticismo. El problema más evidente proviene de la composición de las fuerzas asignadas a Kursk. En la actualidad, la Guardia Nacional Rusa, el Servicio de Guardia Fronteriza FSB ruso, tropas del Ministerio del Interior, reclutas del Ejército Regular, PMCs y otras fuerzas irregulares han sido seleccionadas para la respuesta. Todos ellos comparten estructuras de mando completamente independientes, y no existe ninguna estructura de mando conjunta entre ellos. Como de costumbre, Rusia se lo está inventando sobre la marcha, debido a la falta de planificación. Y dados sus problemas con las fuerzas del ejército regular en Ucrania, hay pocas razones para creer que la respuesta rusa a la invasión de Ucrania vaya a estar bien coordinada o vaya a ser especialmente eficaz. Pero especialmente eficaz no significa infructuosa. Rusia aún dispone de muchos efectivos dispuestos a enviar a la picadora de carne. Sin embargo, en comparación con las fuerzas ucranianas, que según todos los indicios están formadas por veteranos de combate curtidos y comandantes experimentados, es poco probable que la respuesta rusa sea eficaz. Esta vez, sin embargo, Rusia no podrá abrirse camino hasta la victoria por una razón muy concreta. Cuando los ucranianos invadieron Kursk, las unidades rusas fueron tomadas por sorpresa, abrumadas por la violencia y la velocidad del asalto o destruidas en los combates. En general, la UAF se enfrentaba a reclutas, que según la legislación rusa no pueden ser utilizados como fuerzas expedicionarias fuera de las fronteras rusas. Esto no ha impedido que un cierto número de reclutas acabaran en Ucrania, pero incluso Putin se ha mostrado extremadamente sensible al uso masivo de reclutas en combate. Poco después de la invasión, se reunió con las madres de los soldados reclutas que habían sido enviados accidentalmente a Ucrania y se esforzó por evitar que volviera a ocurrir. Estos reclutas están notoriamente mal entrenados y equipados. Incluso en tiempos de paz, sufren niveles extremos de abusos físicos y sexuales, baja moral y equipos y entrenamiento de muy baja calidad. Hay pocos indicios de que las cosas hayan cambiado en tiempo de guerra, y los reclutas fronterizos rusos han actuado como se esperaba, con las FAO haciendo prisioneros a cientos de reclutas e infligiendo un nivel aún no verificado, pero aparentemente alto de bajas al resto. Que las tropas rusas mueran en masa en batallas de desgaste no es nada nuevo. Lo que es nuevo, esta vez, es que las fotos y videos de reclutas caídos están circulando por las redes sociales, pero no están perdiendo la vida en lejanos campos de batalla, sino en los jardines de las casas rusas. Un ejemplo tristemente célebre es la emboscada de HIMARS a un convoy de refuerzo ruso. Con el convoy destruido justo delante de una hilera de casas rusas, las estimaciones visuales de las bajas hablan de unas 3 docenas de vidas perdidas. Ucrania afirma que en el momento de escribir este guión, al final de la primera semana de la invasión, ha tomado 2,000 prisioneros de guerra rusos. Y hay pocas razones para dudar de que esta cifra sea más o menos correcta, dado el número de vídeos y fotos compartidos a través de Telegram y otros medios sociales. En estos vídeos podemos ver a las fuerzas ucranianas deteniendo a grupos de hasta 2 docenas a la vez, con un video que muestra a 30 individuos rindiéndose a la vez. Normalmente es prudente desconfiar de la manipulación mediática. Al fin y al cabo estamos en guerra y las redes sociales son una herramienta poderosa. Pero la profundidad de la penetración ucraniana en territorio ruso y la abundancia de pruebas apuntan con fuerza a que las cifras ucranianas son más correctas que lo contrario. También está aumentando la presión de la propia población rusa en relación con la pérdida y captura de reclutas. Poco después del inicio de la invasión, creció rápidamente la popularidad de un movimiento destinado a concienciar sobre la pérdida y captura de reclutas, encabezado por madres rusas preocupadas por sus hijos reclutados por el ejército. Putin parece ser consciente de la sensibilidad que rodea a la pérdida de reclutas entre la población rusa, un hecho extraño para un país con un umbral de dolor extremadamente alto en términos de bajas de guerra regulares.
Es posible que Ucrania haya contado con ello, y que las pérdidas y capturas de reclutas hayan alimentado su estrategia. Muchos se han preguntado por el propósito de la invasión, y algunos la han criticado por alejar tropas de un frente en el que Ucrania está sufriendo un constante retroceso en muchas secciones. Sin embargo, la pérdida de jóvenes rusos reclutados ya está teniendo un efecto que no ha tenido el paso de decenas de soldados rusos contratados. Sin embargo, es probable que las bajas sigan aumentando, ya que, según los informes, en el momento de redactar este guión solo se están retirando del frente pequeñas cantidades de fuerzas. En su lugar, parece que los reclutas desempeñarán un papel en el intento de retomar Kursk, y el hecho de que el Kremlin no parezca tener un plan real no augura nada bueno para estas fuerzas. Putin tardó 3 días en reaccionar a la invasión ucraniana, señal inequívoca de que nadie en esta cadena de mando tenía un plan en marcha para hacer frente a una incursión de este tipo. Cuando Putin respondió, quedó claro de inmediato que seguía sin existir un plan para contrarrestar la invasión. En conclusión, la dinámica de este conflicto está cambiando drásticamente, y las audaces acciones de Ucrania están poniendo al descubierto las vulnerabilidades de la estrategia militar rusa. A medida que aumentan las bajas de reclutas y la presión sobre el Kremlin, las viejas narrativas se desmoronan. La pregunta sigue siendo, ¿podrá Rusia adaptarse a tiempo o se enfrenta a un punto de inflexión crítico? El desarrollo de los acontecimientos promete mantenernos cautivados y seguiremos